Muy buenas noches, apreciados suscriptores de este su canal Abogado Tenemos en Cristo. En agosto del año 2020, un juez de la República de Colombia, quien también es pastor evangélico de una iglesia evangélica, pues tomó una decisión en una sentencia donde antepuso la defensa de la institución del matrimonio conforme al modelo bíblico frente al concepto de matrimonio que rige actualmente en el Estado colombiano. Pues se trata del caso del doctor Ramiro Eliseo Flores Torres, juez décimo municipal de la ciudad de Cartagena. Resulta que en agosto del año 2020, por reparto se le asignó una solicitud de matrimonio presentada por una pareja del mismo sexo. Específicamente se trata de unas mujeres lesbianas. Estando entonces en su condición de juez de conocimiento sobre este caso, emitió una sentencia el 31 de agosto del 2020 donde resolvió rechazar la solicitud de matrimonio civil presentada por aquellas mujeres. Esta decisión, que no solo le valió el repudio de la comunidad LGBTQ+, sino también recibió una condena disciplinaria por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, quien lo inhabilitó por 15 años para el ejercicio de cargos públicos, por negarse precisamente a casar a esta pareja del mismo sexo. Mientras que la iglesia evangélica cristiana, como es obvio, le brinda su apoyo, le brinda su solidaridad frente a este caso, frente a esta sanción de inhabilidad por 15 años. El juez sigue recibiendo fuertes críticas por parte de la mayoría, quien defiende pues la tesis actual sobre el matrimonio igualitario. Pues bien, héroes para algunos y villanos para otros, aquí en Abogado Tenemos en Cristo entraremos a reflexionar sobre este asunto, obviamente desde una panorámica bíblica, sin dejar de lado las incidencias jurídicas, connotaciones jurídicas que trae este caso. En esta primera parte nos dedicaremos solamente a dar lectura de la sentencia que emitió este juez, porque interesa a este programa entrar a reflexionar sobre el asunto basado en las evidencias, basado en los documentos que encontramos sobre este caso particular. Entonces, voy a permitirme leerle la sentencia. La sentencia dice de la siguiente manera: Juzgado décimo Civil Municipal de Cartagena, agosto 31 de 2020. Radicado 13-014-00-3010-2020-0029-900. Solicitud de matrimonio civil. Contrayentes: Juliet del Carmen Ramos Rivera y Guscari Alejandra Vázquez Santiago. Dice la sentencia, el juez en su providencia, dice de la siguiente manera: procede este despacho judicial a pronunciarse en derecho y en justicia sobre la solicitud de matrimonio gay formulada por Juliet del Carmen Ramos Rivera y Guscari Alejandra Vázquez Santiago, ambas de sexo femenino,
Si bien la Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia C-577 del 2011, abrió el espacio para tales uniones, y la sentencia de unificación 214 del 2016 legisló y entronizó el matrimonio y adopción gay, también lo es que el preámbulo de nuestra Constitución Política de Colombia, dice este juez, invoca la protección de Dios, y en el artículo 192 de la misma carta se establece el juramento que debe prestar el presidente de la República de Colombia en estos términos: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir bien y fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y quien lo posesiona le contesta: si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premie, y si no, que él y ella os lo demande. Sirviendo de ejemplo para todo servidor público, porque así lo exige el artículo 122 de la Carta Magna, cuando en su inciso segundo dice que ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Infiriéndose obvio es a dicho juramento, en cuyo caso cabe preguntar a qué Dios se refiere. Es claro que para la Corte Constitucional se refiere al Dios o a la deidad en la cual cada persona crea, pero ella llevaría al exabrupto de considerar tantos dioses como creencias existan, en cuyo caso una persona creerá en la luna o el sol o la tierra u otra forma existente como Dios, sea Temis, sea Venus, Marte, Júpiter o cualesquiera de los dioses de la mitología grecorromana o de cualquier cultura. O dirá que él es Dios o que es ateo, en cuyo caso, ¿cómo podría exigírsele que violó su juramento si no sabemos de antemano el carácter y la naturaleza del Dios por el cual juró? Dice el juez: el interrogante anterior es un escollo insalvable para pretender que el Dios al que se refiere el preámbulo y el juramento aludido es el de la creencia de cada persona. Afirma este juez en su sentencia: no es cierto, porque así como los demás valores esenciales y los derechos fundamentales son los mismos para cualquier persona, también los debe ser el Dios que se invoca en el preámbulo de la Constitución y en el juramento. Y ese es el único Dios verdadero, el Todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, las aguas, el aire, el sol, la luna, las estrellas, las bestias y los animales del campo, las aves del cielo y de nosotros los seres humanos, para deleite de la creación de nuestro Dios. Es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Lo anterior, independiente de lo que hubiese dicho la Corte Constitucional en la célebre sentencia del Sagrado Corazón, la C-350 de 1994, por cuya virtud dijo, palabras más, palabras menos, que mientras la Constitución de 1886 garantizaba la libertad de culto, pero subordinada a la moral cristiana, el Constituyente de 1991 permite la libertad de cultos sin límites en su ejercicio, así sean contrarios a la moral cristiana, lo cual contradice el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, referido a la observancia de la moral cristiana, y también las leyes de derecho natural, como bien las define la misma ley en su artículo 4, cuando dice: los principios de derecho natural servirá para ilustrar la Constitución en casos dudosos. Es más, dice dice el señor juez, es más, cuando la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-577 de 2011,
exhortó en el numeral cuarto de la parte resolutiva al Congreso de la República de Colombia para que antes del 20 de julio del año 2013 legislara de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las personas del mismo sexo, con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de dicha sentencia, afecta a las mencionadas parejas. Lo hizo en el entendido del respeto a la decisión que tomara el Congreso por consenso votacional. Y antes de la fecha límite anunciada, el proyecto respectivo fue debatido y no fue aprobado por mayoría absoluta. Es decir, el Congreso no aprobó el matrimonio gay. Y ello se entiende leyendo el numeral quinto, que dice que si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notaría o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Por lo que, a contrario sensu, si antes de esa fecha el Congreso se ha pronunciado, como en efecto se pronunció, no hay lugar a la celebración de tales matrimonios, pues lo contrario violenta la libertad de elección de los congresistas y sitúa a la Corte Constitucional en su papel de legislador pasivo según la Constitución y la jurisprudencia. Dichas funciones, como legislador activo y peor aún, usurpar dichas funciones legislativas, que solo le competen al Congreso de la República y al pueblo, que es el constituyente primario. Así las cosas, no puedo casar a dicha pareja, afirma y sostiene el juez Ramiro Eliseo, no puede casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, dice este juez. Porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios Todopoderoso antes que al ser humano. Ello no contraría que vivamos en un estado laico, como lo ha dicho la Corte Constitucional, porque en la realidad, al ser la estructura doctrinal de nuestra Constitución Política de Colombia, teológica, por lo ya dicho, el preámbulo invoca la protección de Dios y se debe jurar por Dios. Vemos que la laicidad predicada por los magistrados de la Corte Constitucional y por varios doctrinantes es con el mayor respeto artificiosa. No resiste el análisis puesto de presente por obvias razones inferibles. No es discriminación, dice el juez, es comprensión de las normas que nos rigen. Hay que conocer a Dios para saber la dimensión del juramento que se hace al momento de la posesión como servidor público, y esto se logra por el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. En mérito de lo expuesto, reza en la sentencia, el Juzgado 10º Civil Municipal de Cartagena resuelve: primero, rechazar la solicitud de matrimonio civil invocada por Juliet del Carmen Ramos Rivera y Guscari Alejandra Vázquez Santiago, ambas de sexo femenino, por las razones dadas en este proveído. Segundo, devolverlas la solicitud de matrimonio civil con sus documentos anexados. Notifíquese y cúmplase Ramiro Eliseo Flores Torres, juez 10º Civil Municipal de Cartagena. Pues ahí presentamos la sentencia y se dio lectura a las razones que tuvo el despacho judicial en rechazar
la solicitud de matrimonio por una pareja del mismo sexo. Pues dejamos en este punto, dejamos esta primera emisión del programa, donde vamos a reflexionar y desarrollar desde un punto de vista bíblico, sin dejar de lado las implicaciones jurídicas del caso. Muchas gracias. Con ustedes, Simón Almanza Artús, su servidor.